En los pueblos pequeños nadie olvida nada, aunque finjan que sí. En San Isidro, al sur de Granada, las miradas pesan más que las palabras, y los rumores siempre viajan más rápido que los coches. Alejandro lo sabía mejor que nadie. Llevaba 10 años allí, y aún sentía que caminaba como invitado en una casa ajena. Trabajaba solo en una finca alquilada a las afueras, cuidando animales y reparando lo que se rompía sin pedir ayuda. Esa mañana empezó como tantas otras, con las ovejas inquietas y un silencio espeso antes del amanecer. Había una lámpara rota en el establo desde hacía semanas. Decidió arreglarla antes de que el dueño pasara a fisgonear. Apoyó una escalera vieja contra una de las vigas y subió con herramientas en la mano. No esperó a que alguien pudiera sujetarla, ni comprobó si el suelo estaba húmedo. Solo quería terminar rápido para evitar comentarios. Calculó mal. Un pie resbaló, la escalera se torció y cayó al suelo sin tiempo de protegerse. Golpeó la cadera y la espalda contra un saco de pienso y una caja metálica que no debía estar allí. El dolor fue seco, directo, como si el cuerpo se negara a obedecerlo unas horas más. Se quedó quieto unos segundos, apretando los dientes para no gritar. No escuchó crujidos, ni sintió que algo se movía fuera de lugar, pero cada intento de incorporarse era un desafío. Aún así, se levantó poco a poco, apoyando el peso en una rodilla, maldiciendo en voz baja. No quería que nadie lo viera tirado en el suelo como un torpe. Bajó la cabeza y caminó hacia el corral fingiendo que solo había tropezado. Cada paso le pinchaba la espalda y el lado derecho se le iba entumeciendo. Alrededor del mediodía llegó Javier, el único vecino con el que mantenía algo parecido a una relación. Venía a dejar unos sacos de pienso y a recoger herramientas que había prestado días antes. Lo vio caminar torcido y frunció el ceño sin disimulo. «¿Qué te has hecho ahora?», preguntó, dejando las bolsas junto a la puerta. «Nada importante», respondió Alejandro, evitando mirarlo. «Tú no caminas así por nada. ¿Te caíste?». Alejandro se encogió de hombros, intentando seguir con lo suyo. «Fue una tontería. Se pasará». Javier bufó, cansado de escucharle lo mismo cada vez que se golpeaba trabajando. «¿Vas a acabar tullido? ¿Has llamado al médico?». «No», contestó, más rápido de lo que quería. «No hace falta». Javier se cruzó de brazos. «¿Sabes que desde hace meses hay un médico nuevo en la clínica de la plaza? No es como los anteriores». «No voy a ir». «Pues acabarás doblado en dos. Te llevo yo si hace falta». «Ni se te ocurra», espetó Alejandro, con más fuerza de la prevista. Javier lo observó unos segundos. Quiso insistir, pero conocía ese tono. Cambió de tema, aunque seguía mirándolo de reojo. En cuanto se marchó, Alejandro intentó seguir trabajando, pero el dolor iba subiendo desde la cadera hasta la parte baja de la espalda. Cada movimiento le recordaba que no era invencible. Al final tuvo que sentarse en un banco improvisado junto a los corrales. Respiraba despacio para no marearse. Cuando el sol empezó a bajar, el dolor ya no era soportable. No podía agacharse sin sentir un latigazo. Intentó atarse las botas y casi perdió el equilibrio. Maldijo en silencio, miró el camino polvoriento que llevaba al pueblo y se resignó. Prefería tragarse el orgullo antes que pasar la noche sin poder moverse. Cerró las puertas, cogió las llaves del coche y condujo despacio los 5 kilómetros hasta San Isidro. Cada bache le hacía tensar toda la espalda. La clínica estaba casi vacía cuando llegó. Solo una mujer mayor en la sala de espera y un cartel medio torcido en la entrada. No saludó a nadie. Solo se apoyó en el mostrador y dijo que necesitaba que lo viera un médico. La recepcionista levantó la vista, tomó nota sin hacer preguntas y le indicó una silla. Él se sentó con cuidado, intentando no hacer ruido. A los pocos minutos escuchó unos pasos firmes en el pasillo. Una puerta se abrió y salió un hombre que no reconoció. Debía ser el médico nuevo del que hablaba Javier. No llevaba bata, solo un semblante que imponía sin necesidad de levantar la voz. «¿Alejandro López?». Él asintió, incorporándose con esfuerzo. El médico no hizo comentarios sobre su forma de caminar, solo le indicó que lo siguiera. Pasaron por un pasillo estrecho sin intercambio de palabras. El silencio era incómodo, pero también extraño, como si el hombre hubiera aprendido a no preguntar más de lo necesario. Dentro de la consulta, Alejandro se quedó de pie un momento sin saber dónde ponerse. El médico cerró la puerta y se giró hacia él.
¿Cómo fue la caída? Nada de ¿qué te duele?, ni frases vacías. Directo. Alejandro dudó si mentir o minimizarlo, pero la punzada en la espalda le cortó cualquier intento. Una escalera, esta mañana. El médico asintió una sola vez. Siéntate. Vamos a revisarlo antes de que empeore. Alejandro lo hizo sin protestar, aunque cada movimiento le recordaba que había esperado demasiado. No sabía quién era ese hombre, ni por qué le imponía más que los demás, pero algo en su forma de hablar le hizo bajar la guardia a medias. No por confianza, sino por agotamiento. Ahí empezó algo que no tenía pensado ni buscaba. Y aunque aún no lo sabía, esa caída no iba a ser lo peor que le pasaría esa semana. El médico le pidió que se quitara la chaqueta y se colocara de lado en la camilla. No usaba expresiones suaves ni fingía simpatía. Hablaba con precisión y no dejaba espacio para excusas. ¿Golpe directo o caída lateral?, preguntó mientras palpaba con cuidado la zona lumbar. Caí de espaldas, respondió Alejandro, apretando la mandíbula cuando 2 dedos presionaron justo donde más dolía. Tienes inflamación y una posible contractura. No hay fractura aparente, pero estás rígido. ¿Puedes inclinarte hacia adelante? Alejandro obedeció a medias. El músculo se tensó y soltó una maldición en voz baja. No fuerces más, ordenó el médico sin reproches. Te voy a vendar la zona y vas a tomar antiinflamatorios. Mientras preparaba el vendaje, hizo otra pregunta sin apartar la vista de su tarea. ¿Trabajas solo en la finca? Sí. ¿Alguien te puede cubrir unos días? No. El médico no comentó nada, pero al ajustar el vendaje dejó claro que no pensaba discutirlo. Terminó rápido y le indicó que se incorporara con cuidado. Necesitas reposo relativo. Si sigues cargando peso, vas a volver peor. Y como entiendo que no tienes intención de hacer caso, al menos ven a revisión si el dolor aumenta. Alejandro lo miró un segundo, incómodo por la exactitud de la frase. No me gusta venir aquí, admitió. Tampoco a mí me gusta perder el tiempo con quienes se dejan romper antes de pedir ayuda, contestó el médico con frialdad tranquila. Pero ya estás aquí. No hubo sermón, ni rastro de burla, solo una constatación directa. Alejandro asintió con cierta rabia resignada. El médico tomó una hoja y escribió una breve indicación. Llévatelo a la farmacia de la plaza, y no conduzcas si se te duerme la pierna. Si notas calambres, regresas. Alejandro recogió el papel, se puso la chaqueta con cautela y murmuró un «gracias», casi imperceptible. El otro solo dijo: «Soy Diego. Si vuelves, pide por mí». El nombre quedó flotando en su cabeza mientras salía. No supo por qué le sorprendió escucharlo. Subió al coche, apoyó la espalda con cuidado y se quedó unos segundos antes de arrancar. No quería volver, pero tampoco podía negar que había hablado con alguien que no maquillaba las cosas. Eso le inquietó más que el dolor. En la farmacia, la dependienta le hizo un par de preguntas inútiles y él respondió lo justo. Se guardó la caja de pastillas en el bolsillo y volvió a la finca antes de que anocheciera. Cada kilómetro aumentaba la molestia, pero soportarlo en silencio era una costumbre demasiado vieja para soltarla en un día. Al llegar, vio 2 mensajes de voz de Javier en el móvil. No los escuchó. Cerró la puerta del establo, recogió un cubo que había quedado fuera y se sentó un momento en un banco bajo el porche. Pensó en tumbarse, pero le dolía más al quedarse quieto que al moverse. Aún así, el cuerpo empezó a pasarle factura. Sentía un cansancio distinto, como si el golpe hubiera removido algo más profundo que el hueso. A mitad de la noche, el dolor lo despertó al girarse en la cama. Intentó cambiar de postura, pero una punzada le recorrió el costado. Se levantó con torpeza, caminó descalzo hasta la cocina y se tomó la primera pastilla. Apoyó las manos en la mesa hasta que el mareo bajó, respirando por la nariz para no perder el equilibrio. Cuando el efecto comenzó a hacerle efecto, volvió a la habitación sin encender luces. No durmió del todo. Entre sueño y sueño, se le repetía una imagen que no quería analizar. El momento exacto en que Diego lo observó, sin hacer preguntas inútiles, como si ya supiera que él no hablaba más de lo justo, porque nadie le había dejado espacio para hacerlo. No era confianza, tampoco simpatía. Era otra cosa, más incómoda, que prefería no nombrar todavía. Al amanecer, el dolor había bajado, pero no su mal humor,
Intentó agacharse para ponerse las botas y casi se queda bloqueado a medio camino. Maldijo en voz baja y se apoyó en una silla. Sabía que ese día también iba a arrastrarse para cumplir con el trabajo, aunque le costara el doble. Antes de salir, miró el papel de la receta que había dejado sobre la mesa. El nombre, Diego Ramírez, aparecía arriba, con una letra firme. Le molestó darse cuenta de que lo releía sin motivo. Salió al corral, gruñendo cada vez que el lomo protestaba. A mitad de la mañana, cuando intentó cargar un saco de pienso, el tirón le hizo soltarlo de golpe. Cerró los ojos de rabia y apoyó una mano en la valla. Sabía que, si seguía así, terminaría regresando a esa consulta. Y eso era lo que menos quería admitir. Al mediodía, Javier volvió sin avisar. Entró al corral con paso decidido y se quedó observando cómo Alejandro intentaba mover un saco doblado sobre sí mismo. ¿Te parece normal seguir así?, soltó, cruzándose de brazos. No empieces. Voy a empezar si sigues haciendo el idiota. ¿Te duele o no? Alejandro respiró hondo para no responder con más brusquedad de la necesaria. Estoy mejor. Mentira. No puedes ni levantarte derecho. Alejandro agarró una caja para evitar mirarlo, pero Javier se adelantó. ¿Fuiste al médico? Silencio. ¿Y? Ya está. ¿Ya está qué? Que no es grave. Javier lo miró con una mezcla de molestia y alivio. ¿Y te dio algo? Pastillas. Y reposo. ¿Reposo? Contigo eso no existe, bufó Javier. ¿Quién te atendió? Un tal Diego. Javier arqueó las cejas. Dicen que es seco, pero sabe lo que hace. Eso parece. Javier lo observó con curiosidad. ¿Qué te dijo? Lo justo. Javier sonrió con ironía. ¿Y aún así lo escuchaste? Milagro. Alejandro quiso mandarlo a callar, pero el tirón en la cadera lo traicionó y tuvo que apoyarse en un poste. Javier chasqueó la lengua. Voy a hablar con tu jefe para que no te reviente más. Ni se te ocurra, advirtió Alejandro, con una seriedad que cortó cualquier réplica. Entonces vuelve a la clínica cuando te lo diga él, no cuando ya no te puedas mover. Alejandro no respondió. Sabía que discutir solo alargaría la escena. Javier lo ayudó a dejar el saco en el suelo y luego se fue refunfuñando. La tarde se hizo pesada. El efecto del antiinflamatorio disminuyó y cada paso era una molestia constante. A media tarde empezó a llover. Alejandro se refugió bajo el cobertizo y se quedó quieto más por obligación que por voluntad. El móvil vibró. Un mensaje corto de Javier. Si mañana sigues igual, voy contigo al médico aunque me insultes. Alejandro no contestó. Al anochecer, el dolor volvió con más fuerza. Intentó sentarse en la cocina para cenar algo, pero el cuerpo le dio aviso claro. Se tomó otra pastilla y apoyó la cabeza en la mesa unos segundos, respirando con calma. Pensó en aguantar hasta el día siguiente, pero recordaba las palabras exactas. Si notas calambres, regresas. Las piernas estaban entumecidas desde hacía rato. No era calambre fuerte, pero tampoco algo menor. Dudó unos minutos. Luego agarró las llaves otra vez. Condujo más despacio que la vez anterior para no tensarse. El cielo seguía gris, pero ya no llovía. Al llegar a la clínica, vio la luz encendida solo en una sala del fondo. Entró sin hacer ruido. La recepcionista no estaba, pero el timbre de la puerta sonó igual. A los pocos segundos apareció Diego por el pasillo. Se detuvo al verlo, sin sorpresa. ¿Ha empeorado? Alejandro asintió una vez. Diego señaló con la cabeza hacia la misma consulta que antes. Alejandro caminó detrás de él, algo frustrado consigo mismo. Dentro, Diego cerró la puerta y preguntó sin rodeos. ¿En qué ha cambiado el dolor? Se me duerme la pierna desde media tarde. ¿Con qué frecuencia? Va y viene. Diego se acercó y le indicó que se apoyara en la camilla. Sube el jersey. Alejandro obedeció sin protestar. Esta vez no se sintió observado como paciente torpe, sino como alguien que había esperado más de lo adecuado. Diego palpó la zona inflamada con precisión. La contractura sigue activa. Si no afloja, te bloqueará más la cadera. No puedo dejar el trabajo. Puedes acabar sin levantarte de la cama, y ahí sí que no trabajarás nada. Alejandro apretó los dientes. Diego tomó una crema del cajón y empezó a extenderla con firmeza, pero sin brusquedad. ¿Has tomado la dosis correcta? Sí. ¿Has dormido? Poco. Diego asintió sin sorpresa. Vas a seguir así si no paras aunque sea 2 días. Alejandro no respondió.
pero su silencio lo decía todo. «Te lo dije ayer», añadió Diego, «y no hace falta caer otra vez para que vengas. Si vienes antes, evitas terminar peor». Alejandro bajó la mirada. No quería admitir que algo de eso le parecía razonable. Diego terminó de aplicar la crema, se quitó los guantes y dijo: «Te quedarás sentado 10 minutos antes de irte. Si te levantas rápido, el músculo vuelve a tensarse». Alejandro asintió. Se sentó apoyando la espalda con cuidado. Diego no salió de la consulta. Se apoyó en la pared y lo observó con calma. «¿Y ahora qué piensas hacer mañana?» Alejandro respiró hondo. «Veré cómo me levanto». Diego no sonrió ni se irritó. Solo sentenció: «Si ignoras el cuerpo te va a obligar igual». El silencio que quedó después pesaba más que el dolor. Pasaron los 10 minutos y Alejandro intentó incorporarse con cautela. El adormecimiento en la pierna se había reducido, pero el dolor seguía presente. Diego observó el movimiento sin intervenir, pero habló antes de que él alcanzara la puerta. «¿Tienes coche afuera?» «Sí». «No conduzcas si se te duerme de nuevo. No estás para frenar a tiempo». Alejandro no contestó. Le molestaba tener que dar explicaciones, pero tampoco podía negar que la advertencia tenía sentido. Diego caminó hacia el escritorio, escribió algo en una hoja y se la entregó. «Si mañana amaneces igual o peor, ven antes del mediodía». Alejandro guardó el papel sin leerlo. «No me gusta venir 2 veces por lo mismo. Ni a mí atender a alguien que se empeña en empeorar por orgullo», respondió Diego, sin dureza, pero sin suavizar la frase. Alejandro apretó los labios y salió. El pasillo estaba vacío, y el silencio no ayudaba a ordenar la incomodidad que le crecía por dentro. Afuera, el aire frío le alivió un poco el calor interno que no tenía que ver con el dolor. Condujo más lento que antes, como si el cuerpo hubiera entendido por fin que no podía tensarse más. Al llegar a la finca, dejó el coche mal aparcado y entró sin encender luces. Se sentó un momento en una silla del patio, en silencio, sin ganas de moverse. Miró el móvil. 3 mensajes más de Javier, todos con el mismo tono de amenaza amistosa. No respondió esta vez tampoco. Durmió poco otra vez. La molestia lo despertaba cada vez que se giraba. Al amanecer, se levantó más por costumbre que por fuerza. Se tomó otra pastilla, se frotó la zona vendada y salió al corral con gesto cansado. El aire estaba húmedo y el suelo aún encharcado por la lluvia del día anterior. Intentó cargar solo un cubo de pienso, pero al inclinarse sintió el tirón de nuevo. Tuvo que dejarlo a medio camino. Se apoyó en una valla, respirando despacio para que el mareo no lo tumbara. Entonces escuchó pasos detrás. «Te dije que vendrías y seguías igual», dijo Javier, entrando sin tocar la puerta. Alejandro no lo miró. «Vete a tu casa». «No, te llevo a la clínica otra vez. Ya fui ayer. Y no te sirvió de nada si hoy estás igual o peor». Alejandro giró apenas la cabeza. «No necesito que me arrastres como si fuera un crío». «Pues deja de comportarte como uno», respondió Javier, acercándose. «O avisa tú, o lo haré yo». Alejandro sostuvo la mirada un instante, pero el cuerpo le negó cualquier desafío. Bajó el tono. «No hace falta que me acompañes. Me da igual, subo contigo o detrás, pero vas». Alejandro soltó aire por la nariz, como quien se rinde sin admitirlo. Caminó hacia el coche sin discutir más. Javier se sentó al lado sin esperar invitación. Durante el trayecto apenas hablaron. Javier lo miraba de reojo de vez en cuando, como si esperara que renegara a mitad de camino. Alejandro seguía callado, pero al llegar a la plaza no intentó dar marcha atrás. Entraron juntos a la clínica. Esta vez había más gente esperando. Una madre con un niño, un hombre mayor y una chica con cara de insomnio. Alejandro se apoyó en la pared mientras Javier hablaba con la recepcionista. Ella levantó la vista y señaló el pasillo. «Ya sabe dónde está», dijo. Javier lo empujó con un gesto de cabeza. «Ve, yo espero aquí». Alejandro caminó hasta la consulta. Golpeó la puerta una vez y entró cuando escuchó «Pasa». Diego levantó la vista del escritorio. Esta vez no hubo sorpresa ni pregunta innecesaria. «¿Otra vez entumecimiento?» Alejandro asintió. «Y hoy ni siquiera puedo cargar un cubo». Diego se levantó y señaló la camilla. «Sube, ya veremos si te convencí demasiado tarde o todavía puedo evitar que acabes en urgencias».
Alejandro obedeció sin discutir. Diego revisó otra vez la espalda y esta vez encontró más tensión en la zona baja. Si sigues así, vas a bloquearte entero, y no pienso verte arrastrándote por los pasillos porque no quisiste parar 2 días. No puedo dejarlo todo tirado, replicó Alejandro. Puedes dejarte tú tirado, que es distinto. El silencio volvió a llenar la sala. Alejandro apretó las manos sobre las rodillas. Diego habló más bajo. No siempre se trata de aguantar más que el resto. Alejandro no respondió, pero algo en su expresión cambió apenas. Diego retiró las manos y añadió: Cuando acabemos aquí, vas a sentarte en la sala de curas. Y antes de irte, quiero saber qué vas a hacer mañana. No me sirve que digas, ya veré. Alejandro no prometió nada, pero tampoco se levantó para irse. Algo había empezado a ceder, aunque todavía no supiera cómo aceptarlo. Cuando Diego terminó de palpar la zona afectada, evitó cualquier gesto que sonara a consuelo. Habló como quien da una instrucción que espera que se cumpla. Tienes 2 opciones: seguir forzando o parar antes de que el cuerpo se bloquee del todo. No hay tercera. Alejandro se recostó un poco, molesto más por la verdad que por el tono. No puedo desaparecer 2 días. No hay quien haga lo que yo hago. Pues tendrás que decidir si prefieres quedarte sin poder caminar 3 días o soltar el orgullo 48 horas. Alejandro frunció el ceño. No es orgullo. Llámalo como quieras, el efecto es el mismo. Diego se apartó y anotó algo en una hoja. Alejandro no alcanzó a leerlo. Después le indicó con la cabeza que bajara de la camilla y se sentara en la silla junto al escritorio. No era una invitación. ¿Has hablado con alguien más de esto?, preguntó Diego mientras guardaba el instrumental. Con Javier. ¿Y? Quiere traerme a empujones. Diego soltó una breve exhalación que no llegó a ser risa. A veces hace falta. Alejandro no contestó. Se cruzó de brazos, incómodo por estar sentado sin hacer nada útil. Diego lo miró de reojo antes de decir: Mañana no trabajas. No puedes decidir eso. No soy tu jefe, pero soy quien va a tratarte cuando acabes peor, así que sí puedo decirlo. Alejandro apretó la mandíbula, pero no replicó. Diego continuó: Te voy a poner un antiinflamatorio inyectable hoy y mañana. Así no vas a cargar peso ni de broma. Luego, o bien eso te recogemos del suelo. Alejandro bajó la mirada sin asentir ni negar. Diego lo tomó como respuesta suficiente. Quédate sentado, ordenó. Vuelvo en 5 minutos. Salió de la sala y cerró la puerta. Alejandro se quedó mirando el suelo, intentando ordenar lo que sentía. Rabia, vergüenza, cansancio y una extraña calma que no sabía explicar. El ruido del pasillo apenas se oía. La puerta volvió a abrirse poco después. Diego regresaba con una bandeja pequeña y una jeringa preparada. Dame el brazo. Alejandro extendió el brazo sin protestar. La inyección fue rápida. Diego recogió el material y dijo: Hoy vas a notar alivio, pero no te confíes. No lo haré. Diego no respondió enseguida. Lo observó un segundo antes de añadir: Te quedarás 20 minutos sentado ahí. Si te mareas, avisa. Alejandro asintió. Diego se apoyó en el borde del escritorio sin irse. ¿Cuántos días llevas sin dormir en condiciones? 3. Pues hoy vas a dormir, quieras o no. Alejandro resopló apenas. Dormir no arregla todo. No, pero desgastarte sin dormir lo empeora todo. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez ninguno lo cortó rápido. Diego se quedó de pie, sin moverse mucho, observando sin incomodar. Alejandro habló sin pensarlo demasiado. No suelo venir a médicos, no confío. No necesito que confíes, respondió Diego. Solo que no me hagas perder más tiempo reparando lo que tú mismo rompes. Alejandro entrecerró los ojos, pero no ofendido, más bien sorprendido de que alguien lo dijera así, sin rodeos. No estás aquí porque te guste tratar con gente, soltó. Diego no lo negó. Estoy aquí porque sé hacerlo. Lo demás me importa poco. Alejandro quiso decir algo más, pero en ese momento golpearon la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. Doctor, cuando pueda lo buscan fuera. Diles que esperen, respondió sin moverse. La mujer cerró sin insistir. Alejandro lo observó, extrañado. ¿Podías atenderlos? Estoy terminando contigo. No lo dijo con tono amable ni con molestia. Era una afirmación simple, pero por alguna razón le pesó más que cualquier otra cosa del día.
No tienes por qué quedarte, dijo Alejandro, incómodo con el ambiente. Tampoco tú tenías por qué volver hoy, y volviste. Alejandro apretó las manos sobre los muslos, sin encontrar qué replicar. Pasaron en silencio varios minutos. Diego no parecía tener prisa por echarlo, y Alejandro no encontró una excusa válida para levantarse antes de tiempo. Cuando Diego habló de nuevo, lo hizo sin mirarlo. Cuando termines hoy, no vuelvas a casa solo si te mareas. Llama a alguien. No voy a llamar a nadie. Entonces avisa antes de que sea tarde. Alejandro sintió un nudo extraño en la garganta que no tenía que ver con el dolor físico. No estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer. Y yo no estoy acostumbrado a repetirlo, respondió Diego, secamente. Alejandro lo miró, casi con rabia, pero algo en esa firmeza le impidió responder como otras veces. No era una orden humillante, era una consecuencia lógica que le costaba aceptar. Cuando el tiempo pasó, Diego abrió la puerta. Puedes irte, pero mañana vuelves. Alejandro se levantó despacio. Veré. No, mañana vuelves, repitió, sin subir la voz. Alejandro salió sin mirarlo a los ojos, pero con la certeza incómoda de que regresaría, aunque no supiera por qué exactamente.